Hoy el mundo está en vilo con la situación que se está viviendo en Afganistán. La toma del poder por parte del grupo extremista el Talibán genera un montón de incertidumbres, preguntas, dudas y saber desde dónde se originó este conflicto. En Historia en Podcast hoy te lo contamos. Para empezar a hablar de este tema es totalmente necesario definir primero quiénes son los talibanes. Los talibanes son un grupo armado extremista islámico que puede traducirse literalmente como estudiantes del Corán. Se formó a principios de la década de los 90 en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Este grupo está formado por excombatientes de la resistencia afgana, quienes lucharon a finales de la década del 80 contra la dominación comunista rusa. Su objetivo siempre fue imponer la interpretación extrema de la ley islámica y además, obviamente, eliminar cualquier tipo de influencia extranjera sobre su país. Pero ¿cómo se originó este conflicto que hoy tiñe de temor a todo el mundo? Todo se remonta al año 1989 cuando los mujahidines, un grupo también extremista islámico cuyo nombre puede traducirse como los luchadores por la Guerra Santa, lograron derrocar al gobierno comunista de la Unión Soviética que estaba funcionando en Afganistán desde el año 1979. Lo lograron con el apoyo de fuerzas extranjeras, tanto pakistaníes como también estadounidenses. Siempre tenemos que entender todos estos conflictos en el marco de la Guerra Fría, en donde dos polos de poder estaban disputándose el dominio de todo el mundo. Un bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y un bloque oriental comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue desde ese entonces que comienza la relación bastante tensa entre Estados Unidos y Afganistán. A comienzo de los años 90 comenzaron algunas discrepancias internas dentro del propio sector afgano. Esto va a cristalizar recién en el año 1996 cuando el grupo talibán termina tomando el poder de este país. A partir de entonces se va a instaurar en Afganistán un régimen extremista basado en la interpretación rigurosa de las leyes islámicas. Pero la relación más conflictiva con Estados Unidos va a tener inicio recién en el año 2001. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Por qué Estados Unidos invadió Afganistán hace exactamente 20 años? El mismo país que había ayudado a estos grupos extremistas en la década del 80 a expulsar al invasor soviético, ahora se encontraba en la vereda del frente. En este sentido, los talibanes van a ser expulsados del control del poder afgano recién en el año 2001 por parte de una coalición liderada por Estados Unidos, quien se encontraba gobernado en esos momentos por George W. Bush. Estados Unidos buscó con estos hechos cobrar venganza de los atentados ocurridos el trágico 11 de septiembre del año 2001. Dichos atentados habían sido asumidos como propios por parte de la red terrorista Al-Qaeda, liderada en esos momentos nada más y nada menos que por Bin Laden. El régimen fundamentalista del Talibán, que se encontraba controlando el poder de Afganistán, dio cobijo a Bin Laden, quien ya se había responsabilizado de lo que había ocurrido con las Torres Gemelas. Si bien la red Al-Qaeda se responsabilizó de estos atentados, lo cierto es que el régimen fundamentalista del Talibán, que se encontraba controlando el poder de Afganistán, decidió darle cobijo a este terrorista para protegerlo de la amenaza que representaba en esos momentos Estados Unidos. La ofensiva estadounidense contra la red Al-Qaeda y contra su líder comenzó de manera efectiva el 7 de octubre del año 2001 con la famosa Operación Libertad Duradera. Sabiendo que Bin Laden se encontraba refugiado en Afganistán, las tropas yanquis decidieron invadir este país para tratar de darle caza al líder terrorista. En este sentido, también, de paso, derrotaron a los talibanes. Pero en el año 2003, la atención de Estados Unidos cambió de foco y se orientó hacia Irak, en donde un nuevo conflicto estaba dando origen. Esta situación fue aprovechada por los talibanes, que decidieron reagrupar sus fuerzas en el sur y en el este de su país. Allí encontraron un gran apoyo por parte de Pakistán para tratar de hacerle frente a las fuerzas invasoras. En el año 2009 llegó a la presidencia de Estados Unidos Barack Obama, quien marcó un hito tanto en el tema que nos reúne hoy como también en la propia historia de Estados Unidos. Obama llega a la presidencia como representante máximo del Partido Demócrata, un partido que históricamente había defendido la esclavitud y la discriminación racial en este país. Paradójicamente, en el año 2009 llevó a la presidencia al primer afrodescendiente de su historia. En el contexto internacional y en relación con Afganistán,
Barack Obama también marca un antes y un después, porque decidió aumentar la cantidad de tropas enviadas a Afganistán y a todo Medio Oriente con la promesa de terminar con la guerra en ese país y también en Irak. Quizás un punto clave en este sentido fue lo que sucedió el 2 de mayo del año 2011, cuando las fuerzas especiales estadounidenses terminaron dándole muerte a Osama Bin Laden, que se encontraba refugiado en esos momentos en Pakistán. En medio de todo este lío y contando con el amplio apoyo de Estados Unidos, en el año 2014, Ashraf Ghani llegó a la presidencia de Afganistán en un contexto bastante turbio porque se lo sospechó de serias irregularidades democráticas. Ahora, si Estados Unidos ya había cobrado venganza de los hechos sucedidos en septiembre del año 2001, ¿por qué siguió dominando Afganistán incluso hasta agosto del 2021? Para el año 2015, la situación en Oriente Próximo volvió a ser tensa de acuerdo a los intereses de Occidente en esa región. En ese marco aparece un nuevo grupo terrorista en esta complicada escena bélica. Estamos hablando del grupo yihadista Estado Islámico, al cual también se le fueron sumando progresivamente insurgencias de los talibanes. Si Obama había decidido incrementar los recursos en la guerra de Afganistán, para el año 2017, cuando Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, lejos de separarse de la idea de su antecesor, decidió incluso aumentar las tropas que llegaban a Medio Oriente. Para esos momentos, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una agrupación política militar liderada por Estados Unidos, estaba preparando a tropas afganas para combatir contra los grupos terroristas extremistas islámicos. Es por esto que el propio presidente Donald Trump, hacia finales de su presidencia, decide recortar a la mitad las tropas que se encontraban en Afganistán, pasando de 5.000 miembros a 2.500. Pero por más que el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán se hiciera efectivo, lo cierto es que el Estado de Afganistán quedaba como un Estado títere bajo las políticas que partían desde Washington. El porqué de la caída. Si bien el gobierno de Ashraf Ghani iba a seguir existiendo después de la retirada de Estados Unidos, eso no llegó a buen puerto. ¿Pero por qué? Una respuesta rápida y concisa es la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas de ese país. Los recursos que llegaban desde Washington eran constantemente desviados. De esa manera, la preparación de las tropas y de las fuerzas pensada e ideada por Estados Unidos no fue tal, porque los recursos no llegaban a cumplir el fin que tenían pensado. Aparte, hay una cuestión fundamental en medio de todo esto, que es el tráfico de drogas. Afganistán es conocido hoy como el mayor productor de opio del mundo. De hecho, si ustedes lo googlean, lo pueden encontrar como la fábrica de opio mundial. El gran cultivo de amapolas y su posterior procesamiento para obtener opio hace que el narcotráfico sea moneda corriente en este país. Los países árabes circundantes a Afganistán prefieren tener relación con un grupo político afín a sus intereses y no con Estados Unidos, que ya sabemos la condena que tiene hacia esta red de tratas. Si una cualidad hay que tener a la hora de analizar la historia reciente y sobre todo la historia actual es la de ser precavidos. Algunas interpretaciones también nos dicen que el verdadero interesado en el control del cultivo de opio era nada más y nada menos que Estados Unidos. La reacción talibán. Los talibanes, por más de encontrarse fuera del control del poder, mantuvieron su zona de influencia en el interior del país y sobre todo en la frontera pakistaní. Mantuvieron estrategias constantes como por ejemplo el avance de sus milicias en una guerra de guerrillas y también los atentados contra fuerzas de seguridad, contra políticos y contra representantes de las fuerzas que ellos consideraban invasoras. Esto le costó al grupo talibán la condena mundial por parte de la Organización de las Naciones Unidas por sus numerosos actos de violación a los derechos humanos. Vale recordar el atentado del grupo talibán contra Malala Yousafzai en el año 2012, esta activista que pregonaba por la educación de las mujeres y niñas en Afganistán. También el famoso atentado contra un colegio pakistaní que dejó el saldo terrorífico de 156 muertes. En este contexto, con la retirada de las fuerzas estadounidenses de territorio afgano, los talibanes comenzaron su ofensiva contra la ciudad capital. Poco a poco fueron tomando centros neurálgicos de la administración afgana en su interior hasta llegar el día 15 de agosto a las puertas de la misma ciudad de Kabul. El propio presidente Ashraf Ghani terminó huyendo y el poder afgano, controlado por Estados Unidos, llegaba a su fin. ¿Cuáles son las consecuencias de la vuelta al poder del grupo extremista islámico, el Talibán? Los ojos del mundo están puestos hoy en Afganistán.
porque el gran temor es la imposición de la versión ultra rigorista de la ley islámica que el grupo el Talibán defiende y profesa, ya que lo hizo en su periodo en el gobierno entre los años 1996 y 2001. Particularmente la pérdida de derechos por parte de las mujeres en Afganistán es hoy lo más cuestionado. No poder salir a la calle sin permiso de sus dueños, por más que parezca fuerte, de sus padres, de sus hermanos o de sus maridos, no poder caminar con tacos, vestirse completamente sin mostrar ninguna parte de su cuerpo, no poder reírse en público e incluso no poder estudiar. Lo cierto es que el grupo el Talibán en su acuerdo previo decidió respetar los derechos humanos siempre y cuando en el marco de la ley islámica, ¿sí? Sobre todo el derecho de las mujeres. Pero las realidades en aquellas localidades que ya han ido tomando previo al 15 de agosto dicen otra cosa. Las violaciones constantes a los derechos de las mujeres y a los derechos de la ciudadanía en general son un hecho. Soy Lucas Bota, creador de Historia en Podcast, y si te gustó este video y el contenido que estamos generando, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que nos des tu me gusta y nos dejes tu comentario, y también a que actives las notificaciones. Si te pinta, también pasate por nuestro Instagram Historia en Podcast. Allí encontrarás muchísima información histórica importante y de relevancia. Chau, chau, hasta un próximo encuentro.